Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la mate paternidad, el sistema de salud, entre otros. Bienvenidos. Bueno, siempre escuchamos por ahí que dicen que qué sería de vivir en Suiza o de vivir en Finlandia o en Escandinavia para perderse cosas que por nuestras tierras pasan, como por ejemplo, no sé, el bullying o la agresividad de las personas eh, o el acoso laboral o lo que sea. No sé si tú has tenido como una buena experiencia con eso en los trabajos, porque yo debo decir que ha sido un poco más complejo de lo que creía. Tú sabes que no, y creo que a esa lista de cosas le agregaría el tema de la igualdad de género, la maternidad, por ejemplo, lo que significa ser mamá en un país como Suiza, y ese es un tema que podemos reflexionar más al detalle en otro capítulo, pero lastimosamente yo sí he sufrido microagresiones y matoneo en varios sitios donde he estado acá. Me gustaría decir lo contrario, pero desafortunadamente no ha sido así. El primer Eh, sitio fue en sí, el no, yo te quería doctorado. decir, yo te quería como, pues quería también como contextualizar un poco a los que nos quieran escuchar y es, bueno, esto no se trata como de solo una queja, sino de entender como que la gente es igual en todas partes del mundo, que eso es lo que hablamos siempre tú y yo. O sea, no porque sea Sí. rubio o hable otro idioma que no sea español o que se vea Ujú, más negrito, más blanquito, más lo que sea, más ujú, achinadito, menos achinadito, lo que sea. Creo ujú. que al final lo que queremos decir es que en todos lados hay como cosas muy similares. Tal vez cuéntanos un poco lo que nos ibas a decir, cómo fueron esas microagresiones tuyas que tú sufriste, perdón, en el doctorado. O si nos puedes explicar mejor qué es una microagresión para que todos estemos como ahí, que no digan, uy, no, pero esto es como, no, eso es normal. Pues en todo esto yo siento que siempre hay un componente subjetivo, pero yo definiría una microagresión como un comentario que a simple vista podría parecer inofensivo, pero que en realidad no lo es. Como, por ejemplo, comentarios que he recibido, microagresiones. Vamos a una charla sobre un tema determinado. Salimos de la charla y un colega me dice, ay, pero me imagino que tú no entendiste mucho porque ese no es tu tema, ¿cierto? Entonces, en mi opinión, eso es una microagresión porque uno, ¿por qué le tiene que hacer un comentario de ese estilo a una persona? Es decir, yo no sé exactamente qué ha estudiado Pedro, Juan, María, no tengo ni idea, entonces no tendría por qué hacer ese tipo de comentario. ¿O tú qué opinas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo lo que he vivido mucho, no necesariamente en el ambiente laboral, sino en el día a día en la calle, es por ejemplo que estamos en un restaurante tú y yo y nuestra hija Ujú. y estamos hablando con el mesero, camarero, como le quieran decir, y nos pasan una carta y te preguntan como, pero ¿la prefieres como en inglés? Como que, y uno les dice, pero oye, mira, he venido hablando contigo, estamos hablando hace como 10 minutos en alemán en este caso, tú me estás hablando en tu dialecto y yo puedo entenderte, verte, no, pues yo sé leer. Y como que a veces se timbra mucho, no, es que a veces es como muy difícil leer alemán o yo no sé qué, y digamos es un restaurante de hamburguesas, como que tampoco es que estemos leyendo un texto legislativo o tengamos que interpretar, sí, como alguna cosa para defender a alguien. Esos son como las microagresiones que uno siente, o esa es una, por ejemplo, otra que me ha pasado muchísimo es la del bloqueador que tú sabes, o la crema solar, no sé cómo le digan en otros países, que hasta los doctores le dicen, no, pero mira, tú no necesitas usar bloqueador porque como tienes la piel oscura, Sí, entonces dermatólogos. no necesitas usar bloqueador solar y no es como,
Bueno, ok. Ujú, No, pues la piel se ve afectada por los rayos UV. Bueno, tú sabes más de eso que yo, ujú. pero pues a todos nos puede causar mucho daño. Es más, a todos nos causa la radiación demasiado daño. Absolutamente. Otra microagresión que yo he recibido muy a menudo ha sido con respecto a la forma como me veo o cómo actúo. Los colombianos en general somos muy sonrientes, somos muy cálidos en el trato y a mí muchos compañeros hombres me han dicho en distintos sitios de trabajo como que, ay, es que tú sonríes mucho, es que estás coqueteando con todo el mundo y eso me ha parecido demasiado irrespetuoso, demasiado. No sé si tú has recibido algún tipo de comentario con respecto como a tu forma de actuar, a tu calidez o a tu apariencia física. Sí, este ya es más como en el trabajo que una vez iba vestido, quise salirme, o sea, no había como ningún código de vestimenta. Había como, antes había un código de vestimenta, pero había una nueva regla que era como, exprésate como quieras, vente vestido, pues como quieras dentro de, pues ciertos cánones, ¿no? Tampoco irse, no sé, con una camiseta enmayada que se te vea todo el pecho, o irte en boxers o desnudo, no, pues tampoco, pues algo razonable. Y un día me llamó el que era el jefe como de la división y me dijo, oye Juan, ¿tú sientes que estás bien vestido? Y yo le dije, pues yo me miré y me dije, pues, ¿cómo se llamará él? Mira, pues no sé, ¿quieres decirme algo? ¿Estoy mal vestido? ¿Tengo que decir? No, no, no te quiero decir nada, pero te lo dejo a que tú lo interpretes si estás bien vestido o no estabas bien vestido. En realidad estaba vestido con un jean, una camisa y zapatos, lo que nosotros en Bogotá llamamos zapatos de material. Entonces, o sea, zapatos de cuero. Ujú. Entonces me parecía pues como casual, ¿no? No, nada así como de traje ni nada de eso, porque no estaba haciendo eso exigido. Además, yo no tenía contactos con clientes. Esos son como agresiones que uno recibe y pues la persona que me lo decía tampoco era como un ejemplo de moda, un ejemplo de salud. Sí, No era no, hay Silvia muchos Cheraz o casos. alguien así. Hay muchos casos que la gente, pues, como que piensa que eso no pasa aquí. A mí, por ejemplo, donde yo trabajaba, en un sitio donde yo trabajaba, a veces hacían reuniones y pasaban enfrente mío y no me decían que iban para reunión. O sea, era una reunión que hablaban en grupo y no, o sea, y que afectaba al grupo y no me decían. Exclusión, exclusión. Sí, 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 ese es un tipo y de matoneo. o por ejemplo, me ponían a tomar notas en una reunión que era en francés y en esa época yo no tenía ni idea de nada de francés y yo pues les decía, no, pues es que esto, ¿cómo quieren que no me aburra si yo no entiendo nada de lo que están hablando? Y si podemos hablar otro idioma que es inglés o alemán, donde todos podemos entendernos y es relevante para el trabajo, lo deberíamos hacer. Eso me ocurrió muchas Además veces y, que, además que el francés no estaba en los requisitos de ese no. trabajo. No, no era ningún requisito del trabajo. Entonces, esos son todo ese tipo de microagresiones que la gente pues dice, no, pero pues como tan llorón, no sé. No, porque entonces uno no puede, no tiene la misma información, no está jugando con las mismas cartas que los demás o te están, como tú Ujú. dices, excluyendo. Tú me comentabas Sí. también que ese también me parece muy chistoso, que también lo he vivido, pues lo que uno come, ¿no? O sea, uno como latino Ah, sí, come otras total. cosas. Cuéntanos un poquito. Sí. Pues eso me ha parecido un poquito grave porque yo creo que comentar sobre lo que el otro come tiene muchas implicaciones. Hay muchos trastornos alimenticios, uno no sabe si la persona a la que uno le está haciendo el comentario ha padecido o tiene un trastorno alimenticio. Y a mí me han hecho comentarios como que, wow, pero tú comes bastante. O no sé, te vas a comer todo ese mango entero sola. Entonces, son comentarios que al final a uno lo hacen sentir mal y que no tienen razón de ser. Yo nunca comento sobre lo que los demás comen. Entonces, eso me parece delicado porque al final el tema de la alimentación saludable es un tema muy controversial, hay varias corrientes, hay varias investigaciones científicas que respaldan cada una de estas corrientes y yo creo que hay muchos comentarios fuera de lugar con respecto a este tema.
Con lo que tú decías relacionado con la forma de vestir, yo también he recibido comentarios. Por ejemplo, una vez tenía que ir a Lausana a un evento de trabajo y estaba haciendo un calor impresionante, como 35 grados. Aquí en Suiza, a diferencia de Estados Unidos, no hay aire acondicionado en casi ningún lugar. Entonces el calor se siente de una manera casi que insoportable y pues yo me fui con unas sandalias tres puntadas que me parecían bien y un compañero de mi trabajo comentó, pero esos zapatos sí son permitidos y yo le dije, pero permitidos por quién, o sea, al final tenemos libertad y pues fue muy chistoso porque al sitio donde íbamos a tener el evento, en el sitio donde íbamos a tener el evento, la gente estaba vestida de forma súper relajada, todos de bermudas, de camiseta, entonces son comentarios totalmente fuera de lugar que cruzan la línea del respeto. Entonces, sí, ese comentario que yo escucho muy a menudo en podcasts de Colombia o videos de que acá la situación en los países desarrollados es distinto, de que eso no pasa, de que Colombia es muy machista, esos comentarios no tienen respaldo, entonces es importante informarnos mejor sobre lo que decimos. Sí, yo creo que hay que desidealizar un poco, o sea, hay unas Totalmente. cosas que son diferentes, obviamente, digamos, en lo que hablamos de lo material, puede ser que esté un poco más acá, pero se paga con un poco de frustraciones que tiene la gente, o sea, la gente no es tan respetuosa, o sea, no te van a escupir por la calle. O sea, la probabilidad que te encuentres una pelea en la calle es muy baja, a diferencia de tal vez Colombia, pero, por ejemplo, la gente es demasiado pasivo-agresiva. Y hay gente muy loca Se por ahí. ¿Te nos, acuerdas de lo que te pasó una vez en un tren? así vamos en un tren, tú y yo, y no me acuerdo si ya estaba Martina o no estaba Martina. Ya estaba Martina, era bebé. Y Sí, un ya señor estaba. se me viene, yo no ni lo estaba viendo ni nada de eso, se me viene directamente a mí y casi me pega un puño, me puso ¿cómo se llama? La mano así, sin yo estar haciendo nada ni nada. Y pues uno tranquilo, pero igual no todo está en color de rosa, yo pienso, y también como que se trata de tapar mucho, es que no es solo decir cosas que nos hayan pasado a nosotros, sino por ejemplo en estas situaciones, como en casi todo el mundo, lo que hablamos tú y yo, como que la víctima o la parte más débil es la que siempre pierde, la que mejor, perdón, la que peor apoyo tiene de la sociedad. La que sale más perjudicada, porque como que de algún modo se voltea la situación para que la víctima crea que es culpable, que está loca, que se lo está imaginando todo, que no está interpretando bien las cosas. Y yo creo que es importante que eso cambie. O sea, tiene que haber más objetividad en el juicio. Sí, y yo creo que sí hay indicadores que muestran como esas agresiones también, no solo, o sea, aquí no estamos hablando solo de xenofobia, sino de microagresiones también entre las mismas personas que habitan este país, porque los índices de burnout aquí son demasiado altos. Gente que solo por estrés tiene que irse del trabajo. ¿Qué es burnout? Burnout es, pues como diríamos, pues eso traduce literalmente quemado y en colombiano también decimos quemado, pero es esta sensación de no poder dormir, de estar siempre como con estrés, totalmente obsesionado por el trabajo, de tratar de buscar alguna solución, de no desconectar del trabajo. Y sinceramente, pues nosotros en conocidos y gente que uno ve también en sus trabajos, hay demasiada gente que se va por estrés, porque no se toma en cuenta lo que sienten las personas y esa es la parte de las microagresiones, del bullying, de, de no respetar lo que sienten los demás. Y también está el tema de la falta de propósito, porque también causa burnout el hecho, por ejemplo, de sentir que lo que uno hace en el trabajo no tiene sentido, ¿sí? O que, por ejemplo, no sé, tengo muchos tiempos muertos en que no tengo como ninguna
tarea específica que hacer. Entonces, este tipo de cosas también pueden llevar a este fenómeno del burnout. Y creo que se habla más poquito sobre estas. O sea, se habla más de, ay, sí, me dio burnout porque trabajaba mucho, porque trabajaba por la noche, revisaba los correos a las 3 de la mañana, todo esto, pero se habla muy poco del otro lado. O sea, también tener muy poco que hacer, sí, o tareas muy fáciles, eso también puede causar burnout. Y yo creo que hay O, muchos trabajos que no están muy bien pensados. ¿O tú qué opinas? Porque a mí me parece que para trabajos que no son tan calificados, contratan a alguien demasiado calificado y obviamente pues la persona se aburre porque las tareas que tiene que hacer son demasiado fáciles. sí. Sí, ese es un reto, no solo, o sea, ese es un reto yo creo que también de la vida adulta y de la gente que tal vez solo por tener más poder y mostrarse más, ¿cómo se llama? Con más influencia, pues contrata sencillamente gente sin pensar muy bien en los perfiles que necesitan o si la necesitan o si se pueden hacer otras cosas que puedan, pues, sin necesidad de tener a otra persona, como facilitar las cosas, como más automatizado, como labores que tengan más sentido, como menos control. Hablando de control, por ejemplo, tú también tienes una historia con unos pasos de un reto deportivo, ¿no? Que se supone que era una herramienta para hacer donaciones en África, de tu Estimular el empresa, movimiento. estimular el movimiento, o sea, tanto estimular la salud y como tener un propósito en un país que pueda tener más impacto, unas donaciones en una moneda fuerte. Cuéntanos qué pasó exactamente. Por ejemplo, eso es otra cosa que causa como desazón y muestra la calidad de las personas. Bueno, lo que pasó en este caso, y de hecho este caso explica el título de este episodio, Enfermo pero no muerto, es que hay personas que no entienden que cuando uno está enfermo de conjuntivitis, por ejemplo, igual puede hacer una presentación o puede tener una reunión con un cliente porque el hecho de tener conjuntivitis no le impide a uno hablar. O no sé si, por Virtualmente, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Porque si no se puede pegar sí, la sí, conjuntivitis. que si no es contagiosa, exacto. Pero no sé, por ejemplo, me accidenté un dedo, me fracturé un dedo. Igual puedo también lo mismo, hablar con clientes o puedo ver un video de algo que es importante para mi trabajo, etcétera. Entonces, lo que ocurrió con este reto de movimiento es que pues yo puse mis pasos por 2 semanas porque yo soy defensora del movimiento, investigo mucho sobre el tema de longevidad, me interesa mucho cómo mejorar el desempeño cerebral y pues el movimiento es después del sueño y la buena alimentación lo más importante. Entonces, bueno, siempre he participado de este reto de movimiento, me parece una gran iniciativa, además porque apoya una población desfavorecida en África. Entonces, el asunto esta vez fue que al principio yo tenía una sinusitis que obviamente me impedía hacer presentaciones orales, ¿cierto? Porque tenía sinusitis, tenía dolor de garganta, tos, y pues yo creo que cualquier persona medianamente inteligente se imagina que si uno escucha una presentación de una persona que está tosiendo cada 30 segundos es desesperante. O sea, si en este momento del podcast nosotros dos estuviéramos tosiendo cada minuto, yo creo que todo el mundo nos deja de escuchar, o el 99% de los oyentes. Entonces, pues obviamente no podía hacer presentaciones orales y eso lo dejé muy claro, pero igual puse mis pasos porque uno camina todos los días, va de la habitación al baño, va a la cocina, nosotros tenemos una hija pequeña, en ese entonces no teníamos carro, entonces pues hay que llevarla a la guardería, hay que ir a la droguería, tuve que ir al médico, etcétera. Puse los pasos y qué problema, porque entonces, ¿cómo así que dijiste que tenías sinusitis y que estabas enferma y al mismo tiempo pusiste tus pasos? O sea, a ver, que alguien me explique el sentido que tiene esta queja. No, a mí me parece que solo demuestra pues la ignorancia y lo que yo pues también quiero decir es que la gente al final de cuentas en todos lados del mundo es lo mismo y la poca como preocupación que tiene la gente por entender los problemas, de entender la salud, de entender el cuerpo humano es más o menos igual en todos lados. Sí, Y
pero no por eso, no por ignorancia, uno debe asumir como mala intención o dudar de la integridad de una persona, ¿no? Como en este caso, O juzgar, yo creo que no se debe juzgar antes de, o sea, pregunte, investigue, pero no juzgue. Eso está muy mal, eso está muy mal como acusar antes de tener suficiente información para concluir. Eso me parece muy grave, sobre todo en los ámbitos que tú y yo nos movemos. O sea, nosotros somos científicos, pues yo soy ingeniera, tú eres físico, entonces uno esperaría pues que la gente fuera un poquito más experimental, sobre todo en estos ámbitos, ¿no? sí, y resulta que no, porque mucha gente solo tiene en su vida su mayor highlight es pues el trabajo, ¿no? Ninguna otra cosa más, no se preocupa de ninguna otra cosa más. Pero yo creo que esto es importante no solo decir como que esto también pasa acá, sino yo creo que también hay que no quedarse callado y no como ser como un revolucionario de cafetería, si se puede decir de alguna manera. Yo pienso que hay que reportar las cosas. Por ejemplo, cuando a mí me han pasado esas cosas, yo voy y hablo con la persona y si la persona me vacila, pues sigo intentando, miro hasta que se pueda lograr algo, hasta tratar de que la persona entre en razón. Obviamente hay gente que no entra en razón, ¿no? Que Sí, no pero a veces entiende. nos quejamos mucho de que la sociedad está muy mal, pero si nos quedamos en silencio, no vamos a construir una mejor sociedad para nuestros hijos. Entonces es importante denunciar. Ahora, es importante hacerlo de manera tranquila, de forma educada, pero hay que Y hacerlo. estratégica. Y estratégica, claro que sí. Y toma más esfuerzo denunciar que quedarse en silencio, porque lo más fácil es siempre decir, bueno, yo voy a hacer lo que mi jefe me dice, no importa, da lo mismo, cierto, quiero minimizar mi gasto de energía, pero esto es importante, esto sienta precedentes. O sea, yo me imagino qué sería mi vida sin todas esas mujeres que lucharon en el pasado por la igualdad de género. ¿Dónde estaría yo? Ujú. ¿Cierto? Les agradezco infinitamente y quiero hacer lo mismo por mi hija y por todas las generaciones del futuro. ¿Cómo puedo yo contribuir desde donde estoy a crear un mundo más justo, más honesto, más transparente, donde no se abuse del débil? Y ese débil va entre comillas porque va a depender del tema, del ámbito. Sí, eso es cierto. También, pues en cuanto a eso de la desidealización, no es solo decir que uno tiene que denunciar, hablar y todo eso, sino, por ejemplo, aquí en Suiza, la protección al trabajador en cuanto a esas agresiones es muy poca y se entiende muy poco qué es el bullying. En realidad, estamos como en esta sociedad y me atrevería a decir que, sobre todo en la parte germanoparlante, o sea, como Alemania, Austria y eso, como que todavía no se entiende qué es el bullying, como que son sociedades que han sido como tratadas o maltratadas más bien eh, durante toda su existencia, como que está como muy arraigado en la cultura y hasta ahora están como abriendo, mirando y se sorprenden que uno tenga otros argumentos. Esas son Sí, una de las cosas además que que también han sido sociedades muy jerárquicas, porque a mí me sorprende, por ejemplo, mucho, o sea, yo trato con clientes alemanes y todavía está este trato de señor, doctor, no sé, me voy a inventar un apellido cualquiera, Boima, ¿cierto? No le puedo decir por el nombre, o sea, ¿qué es esto? Yo personalmente estoy en contra de las jerarquías, yo creo que todos somos seres humanos y estamos al mismo nivel y por eso tenemos un nombre de pila, ¿sí? Para que yo te pueda decir Juan, tú me puedas decir Carolina. Entonces, a mí me parece que esas jerarquías complican mucho el problema, porque entonces en una empresa se cree que entonces la opinión del jefe del departamento es más importante que la del trabajador que le reporta a este jefe. Y yo creo que eso no debe ser así. sí, y están todos los casos del mundo al revés, ¿no? O sea, también desidealizar que el jefe es como una persona que sabe más porque pues en mi experiencia me he dado cuenta que me ha tocado en realidad con gente bastante, no sé si poco inteligente o que no quiere escuchar o que le toca escuchar como a Cerrados, muy los cerrados. golpes, sí, a los golpes, hay Sí, que sí. golpearlos, no me refiero físicamente, sino No, como que no. les venga un martillazo de por encima, algo que sea más pesado.
para que por lo menos espabilen y se den cuenta de las cosas. Pero bueno, lo que yo también te decía es que hay como muy poca protección en cuanto a eso de los casos de bullying. Casi todos los lugares donde yo he estado y uno habla como cosas así, es como un tema como incómodo, ¿no? Como que Sí, pica, un tema como un como que tema tabú y quieren, también el tema de la como que salud se sabe mental que está también sigue ahí, siendo tabú. como que se Ujú, sabe que está ahí, pero no se quiere tocar, ¿no? O sea, como que ujú, se ve todavía como que el trabajo o el trabajar no sé, a veces se ve hasta como un favor que le hacen a la gente y no ve que ujú. si todos trabajamos unidos es como más fácil. Es como un favor que se le hace a la gente y como para quitarle el hambre. No sé, esa es la sensación que a mí me ha dado. Yo no sé tú qué piensas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O muchas actitudes de ignorar, ¿no? Ver que pasa lo evidente, o sea, ver que amanece, que hay noche y que hay día y negarse a ver que hay día, a pesar de que haya luz. Sí, Eso es otro tipo también de agresión, yo pienso, porque es jugar contra la inteligencia de las personas, como sí, el traje nuevo del emperador, así exactamente, como sí, hacerse exactamente. el que sí, sí, todo está bonito, todo está pasando. Y yo creo que eso pasa mucho en estas sociedades del norte global. Es como negarse a verse que hay cosas feas que pasan, sí, bueno, que la gente tiene vacunas, sí, Que hay problemas por resolver. Ujú. que hay comida, pero me parece que es una sociedad como demasiado contenida, una sociedad que está totalmente alienada, porque eso hablábamos tú y yo también, el consumo, por ejemplo, de arte, de deportes, es mínimo, es solo como concentrados en una cajita en su barrio, ¿no? O sea, como en Sí. la O montañita que sea, de tengo al deporte lado, en mucho el más que laguito. de arte. De No, deporte mucho más que de pero arte. de ver tampoco, o sea, de conocer quién es tal, no, de hacer deporte tal vez, pero Ah, solos en sí, su sí, cajita, sí. Sí, sí, en sí. irse a Como de un, aislarse del mundo. Sí. es una así, y no sé si eso genera como, bueno, ahí se nota la falta de interacción con las demás personas, de la generación de comunidad Mm. y, y de generar como gente, sí, como un poco alienada, totalmente obediente del sistema, no sé. No, claro, y el rol del arte es muy importante en la sociedad. O sea, cuando yo hablo de arte me estoy refiriendo a la pintura, la escultura, el cine, la literatura. ¿Qué pasa cuando uno está en contacto con el arte? Que uno se vuelve muchísimo más empático, ¿cierto? Porque no sé, yo veo una película X donde me está mostrando la situación en Etiopía, ¿sí? Si yo veo ese tipo de producciones, me voy a volver más empático en general porque voy a ver realidades que de otra manera nunca me hubiera imaginado. Entonces sí es muy importante que la gente consuma arte, muy importante. Sí, Humor pero el también, o arte, sea, a través del humor se puede reflexionar tanto. O sea, yo creo que los comediantes hacen un trabajo impresionante, los admiro mucho, me parece que en general son personas muy inteligentes porque a través del humor se puede hacer mucho por mejorar el mundo y se puede hacer mucho por desarrollar esa empatía. correcto, como en sensibilizarse, pero ahí vemos, por ejemplo, la falta de comediantes, no sé, en Europa. Yo veo como un opacamiento en Europa que no produce, o por lo menos en estos países hermanos, tal vez en el Mediterráneo son diferentes, los Sí, países allá es más al norte que no diferente. se producen como muchos comediantes. Y otra cosa que yo quería decir era, en cuanto al arte, es también la comida. La comida es un arte al fin Es de un arte, cuentas. Y claro. si entre más Ujú, al norte se va, se nota la pobreza en cuanto a la variedad ujú. de alimentos. A pesar de que hoy con el Sí. comercio se puede encontrar bananos aquí y en Cafarnaú. O sea, si te vas a cualquier lado hay un banano, hay una Coca-Cola, Ujú, no sé, hay cosas. eh, Eso todavía como que no ha entrado a la cultura de la gente, ¿no? O sea, se sigue siendo como muy del producto de toda la vida, de comer papas, por ejemplo. Y lo peor es que no se dan cuenta, la gente no reflexiona que las papas ni siquiera son europeas. O sea, ahora se plantan en Europa, crecen en Europa, pero las plantas es un producto que fue adaptado del arte de comer de otra gente, ¿cierto? Del ujú, continente americano, del ujú. Perú, por ejemplo.
Entonces, hay demasiada ignorancia y demasiada ignorancia genera todas estas cosas como de resentimientos, de agresiones, Prejuicios. de pasivo-agresividad, prejuicios Sí. Ujú. y la palabra salud mental es todavía yo creo que aquí muy tabú y uno ve sinceramente gente que uno Totalmente ve tabú. que es como totalmente, sinceramente a veces piensa uno que si no son un peligro para la sociedad, ¿no? Sí, claro, claro. Gente que se pega sola por las calles o que va Una compañera que tú gritando. tenías en un curso de salsa que se cortaba las venas. Correcto, por ejemplo, que venía con todo el, Ujú, una muchacha que venía con todo el brazo así como un acordeón ujú, de toda la serie, que le gustaba cortarse, ujú. no, muchas cosas, ¿no? Y yo creo Muchas que ese es uno de aberraciones. los roles de la migración. O sea, la migración se debe ver como un mutualismo. Cuando hay un migrante o un grupo de migrantes en una sociedad, esa sociedad donde ellos están haciendo la inmigración les va a aportar a ellos unas cosas, pero ese grupo de inmigrantes también va a aportar unas cosas a esa sociedad donde llega. Y yo creo que nuestro aporte principal a este tipo de culturas es en el tema de la calidez, la inteligencia emocional, porque es que muchas veces la gente se excusa en el tema de la cultura. No, es que en mi cultura está mal expresar las emociones, ¿sí? Pero es que el mundo tiene que evolucionar, el mundo tiene que evolucionar con el conocimiento que vamos adquiriendo. Todas las investigaciones científicas nos tienen que servir para construir un mundo mejor. Y sí, las culturas se tienen que ir remodelando, o sea, no son estáticas, deben ser dinámicas en el tiempo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, o sea, yo he visto la teoría clásica es que como que Occidente es como una olla a presión que puede licuar todo, o sea, que hay una absorción, o sea, que puede absorber a mucha gente y al final de cuentas la cocina y la deja como gente occidental. Y esa es como una de las crisis que hay ahora en muchos países que están contra la migración. Eh, mm, todo tiene como muchas caras, ¿no? Porque, o sea, tampoco es tan fácil cualquier tipo, o sea, permitir a cualquier, tú no dejarías entrar a cualquier tipo de persona a tu casa, es entendible, ¿cierto? O sea, si no lo Claro. haces como, si no sabes quién es, no lo dejas entrar. Y a veces ha pasado Ujú, que es como esa soberbia también, no, como nosotros somos como la luz del mundo, como la civilización, entonces nosotros lo podemos arreglar. Y ha pasado que empieza a haber cosas que se da cuenta que esa olla a presión no funciona, ¿no? Con gente que no ujú, logra integrar, que no, es exactamente lo mismo, no logra integrar porque no hay apertura o hay muchos prejuicios. ujú, Entonces yo sí creo también que sí hay que ser más abierto, más cálido, pero también pues mirar a quién vas a invitar a tu casa, controlar eso y sobre todo lo digo, por ejemplo, para gente que yo sé que son muchos latinos y me atrevo a decir muchos colombianos que vienen a hacer trabajos calificados a muchas partes del mundo, que es más el favor que está haciendo, que estamos haciendo nosotros, que muchas veces lo que recibimos con todo este pago de agresiones y todo eso, puede ser que sí puedas recibir un mejor salario que puedas tener en Colombia, que tengas una mejor calidad de vida que tengas en Colombia, pero el país a donde llegaste, esto lo hemos dicho ya varias veces, se beneficia demasiado, demasiado porque tú traes otras ideas nuevas, traes otra forma, otra perspectiva, traes nuevos métodos, traes nuevos sabores, ujú, nuevos olores, nuevas cosas, enriqueces donde estás. Es como, no sé, yo ujú, lo pondría como cuando hay estas losas de cemento en la calle y nace una flor por ahí en el medio que le da otra cosa, ¿no? O sea, donde todo se ve como igual, hay algo que sobresale y le da otro tono a esa gran cantidad de losas. Lo pondría así. sí. Relacionado con este tema, acá donde nosotros vivimos en Berna y en la región suizo-alemana, hay varios dialectos del suizo-alemán, es decir, el nombre del dialecto en general se llama suizo-alemán. Es un dialecto que toma muchas variantes. Yo Es como diría las lenguas que romances, por ponerlo de alguna sí, o manera, sea, hay como demasiadas lo mismo variantes, como que portugués, depende de la italiano. ciudad.
Exacto, pero un bernés habla distinto a una persona de Zúrich y una persona de Basilea también va a hablar distinto. Hay como muchas variantes de ese dialecto. El tema con este dialecto es que no hay una forma de escribirlo. Es decir, acá todos los documentos oficiales están en alemán, alemán estándar, alemán alto, como quieran llamarlo, francés e italiano. Y pues sabemos que aquí hay una cuarta lengua, pero esa lengua no se habla tanto y pues en los comunicados oficiales generalmente se usan esas tres que les acabo de mencionar. El asunto con este suizo alemán es que no es una lengua, ¿sí? Se queda pues como en el estatus de dialecto y entonces no se puede realmente estudiar. O sea, sí hay cursos, pero entonces como hay tantas variantes, entonces si yo aprendo el suizo alemán de Berna, tal vez voy a Basilea y no entiendo o entiendo la mitad, ¿sí? Y como no hay una forma de escribirlo, entonces ustedes se imaginan la complejidad. ¿Tú consideras que la existencia de este dialecto es una forma de discriminación o cómo lo ves tú? Em, yo sí pienso que es como un tipo de excluir y de excluir a todo el mundo porque, por ejemplo, pues yo tengo amigos de la parte francesa de Suiza que no, a pesar de ser suizos, no nunca van a poder como ser tratados como iguales que un bernés en Berna, porque es imposible que aprendan, a pesar de estar en el mismo país, van a ser como unos extranjeros, se van a sentir como unos extranjeros porque no se puede entrar en ese nivel de aprender esa lengua, ¿no? Y si esa es tu lengua materna y si ese es en el idioma que piensas, ese es el idioma de tus sentimientos y la conexión que puedes llegar a tener con otra persona que no pueda hablar esa lengua y porque no se puede aprender, pues obviamente sí te excluye una gran parte de lo que eres como ser humano. Y si eso causa muchas dificultades, y eso causa muchas dificultades entre ellos mismos, ¿no? Entre pues todos los países tienen que pues como la enemistad o la rivalidad entre, no sé, en España entre Madrid y Barcelona, en Colombia entre Bogotá y Medellín, en Uh otras -huh. partes entre otra y otra, no sé, en México entre el DF y Monterrey, Claro. no sé, cosas así, pero al final de cuentas, nosotros dos, tú eres de Medellín y yo soy de Bogotá, podemos hablar de sentimientos y pensamos con las mismas palabras, de la misma forma, ¿cierto? Uh Aquí -huh. no lo puede hacer una pareja, por ejemplo, de alguien de la parte francesa y de la parte alemana, nunca podrá llegar a penetrarse tanto y, y sí, es un tipo de exclusión. Es un tipo de exclusión y además porque eso genera otras cosas, ¿no? Eso genera como, sí, entonces es como un club, en un club secreto en el que nadie, no, el que no se puede pagar membresía, sino que hay que nacer en el club, si no es Sí, imposible. exacto. O sea, la integración se vuelve demasiado compleja. O sea, es Ujú. posible aprenderlo, sí, pero como decía, pues hay que escoger una variante, ¿cierto? Y pues hay que tener la opción de practicarla y la única forma de poder practicarla es estando rodeado de las personas que hablan esa variante, porque si no, en realidad no hay manera. Es muy Pues es difícil. como, es como nuestra hija que nos hemos dado cuenta que ella entiende el bernés y el alemán estándar, el que Sí, hablan en Alemania, no lo entiende o le no, cuesta más. Entonces porque es ella que nació dentro de ese club, pero, pero sí, pues yo creo que eso debe causar, debe ser una cosa muy interesante en el cerebro que debe causar como uno piensa en una cosa y no puede escribir en esa cosa, que eso es lo que muchas veces hemos sí, a hablado. mí me gustaría hablar de este tema como con un lingüista, alguien que tenga más información al respecto. Yo he buscado mucha información sobre el bilingüismo, sí, multilingüismo en general, pero sí me gustaría de pronto en otro episodio hablar de este tema del suizo alemán más a fondo, porque es un tema que me ha Del generado muchas alemán en preguntas. Es general, decir, que el alemán tiene muchos yo debo, dialectos. sí, 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 yo debo decir que a mí, es decir, yo soy defensora de la diversidad, a mí me parece que la diversidad enriquece. Me parece muy bonito que se conserven estos dialectos, me parece genial que haya tantos idiomas en el mundo, yo soy una enamorada de los idiomas, es decir, la diversidad yo la valoro inmensamente, pero creo que sí debe haber opciones y formas de integrarse, o sea, eso tiene que existir, ¿sí?
Porque no sé, en Colombia, pues no sé, va un alemán, un francés, un finlandés, lo que sea. Todos pueden ir a una escuela, aprender español y se van a poder comunicar con cualquier persona en la calle. Y esa persona les va a entender y también les va a poder decir cosas. Entonces, yo creo que eso falta acá. Y es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, tiene muchas aristas. Sí, tiene muchas aristas y pues también uno ve como en la sociedad lo que causa, ¿no? Como ese miedo también como a lo desconocido, porque ya pasa, o sea, como esos círculos tan cerrados que se dan. Por ejemplo, por eso es que aquí la gente no le gusta salir tanto ni siquiera de su barrio, porque a unos cuantos metros ya hablan diferente y se sienten como una persona totalmente diferente, se siente como en el Ujú, extranjero. ujú. Entonces eso es bastante curioso y yo creo que eso es lo que genera también agresiones a los extranjeros, pues agresiones, microagresiones a los extranjeros y a la gente que viene aún de unas fronteras más lejanas, o ni siquiera tan Sí. lejanas, también de la parte francesa de Suiza o de la parte italiana de Suiza. Todo eso me Ujú, parece que genera una distorsión en el cerebro. Y no sé si otro idioma ujú. tenga eso, la verdad no lo sé porque desconozco si algún otro idioma tiene como tantos dialectos. O sea, yo sé que en el italiano Tenemos que también está investigar como más al respecto. italiano, el italiano Sería estándar, genial tener como... está el El italiano italiano estándar, tiene pero dialectos. Sí, sí está el tiene. italiano estándar y ahí sé que hay dialectos, pero no sé si uno no puede escribir en esos dialectos. Es que acá no hay forma de escribir en ese dialecto. Otra cosa que sé es que, por ejemplo, los fineses lograron escribir en lo que era en su entonces un dialecto Ujú. del Imperio Ruso, ¿no? Sí, Cuando Finlandia hacía sí. parte del Imperio Ruso, el finés no se Ujú, hablaba y ellos lograron generar también, aparte de su proceso de independencia y de la guerra, lograron generar una identidad y un arraigo de fineses creando una gramática, poniéndose de acuerdo. Entonces, no sé, es un poco diferente, ¿no? La construcción y conozco pues menos de Finlandia, conozco fineses, pero conozco, nunca he ido al país, no conozco tanto de Finlandia. Sí, sí, por eso sería chévere que pudiéramos invitar como a un lingüista, alguien que sepa más de este tema de los idiomas y bueno, vamos a hacer todo lo posible por encontrar esa persona que nos ayude en un próximo episodio para expandir un poco sobre este tema. Ahora es momento de la recomendación literaria y yo voy a recomendar un libro que me leí hace poquito que se llama La Cuadra de Gilmer Mesa. Es una novela muy enganchadora, o sea, yo la cogí, casi no la puedo soltar. La prosa me pareció genial, es muy dinámica, muy rápida. Es un libro que despierta muchos sentimientos. Es la historia del barrio Aranjuez en Medellín, en la época, en los 80s, 90s, pues son décadas muy complicadas de la historia colombiana. Entonces, si no se han leído La Cuadra, búsquenla porque estoy segura de que les va a encantar. Y muchas gracias por escucharnos hoy. ¿Algo más para decir, Juan, para cerrar? sí, como siempre mantengámonos críticos, ¿no? Siempre debemos de idealizar porque las Sí, ideas solo están en la cabeza. exacto. Y denunciemos lo que está mal para construir un mundo mejor. Gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Nos vemos, chao. Chao.